El duelo final del bueno, el feo y el malo es el duelo más épico de toda la trilogía del dólar de Sergio Leone, de la misma manera que esta película es la mejor de las tres, lo cual no es decir para nada poco. Pero, ¿en qué se diferencia del resto y qué es lo que hace esta escena tan buena? Para entender esto, debemos entender que el bueno, el feo y el malo es el culmen de todos los conceptos que han hecho grandes a los spaghetti western de Leone, empezando por los personajes caracterizados por ser todos unos canallas y egoístas que solo buscan lucrarse, aunque en el fondo alguno que otro tenga su corazón, y es que no son el clásico héroe típico del western tradicional, sino que son antihéroes. De hecho, Rubio, el personaje de Eastwood, no es el bueno de la película porque sea precisamente bueno, sino porque es el menos malo de los tres. En esta escena vemos la culminación de las tensiones que se han estado construyéndose a lo largo de toda la película. Los personajes se enfrentan en un triángulo de la muerte donde la astucia, la suerte y la desconfianza son tan letales como las balas. Sergio Leone, como un buen maestro detrás de cámara, utiliza cada truco para mantener una tensión que se siente en cada corte de cámara, en cada mirada y en cada nota de la magistral banda sonora de Ennio Morricone, en la cual se basa y dirige todo el ritmo de la escena y toma un papel crucial como si fuera un personaje más. Es una coreografía de tensión y liberación donde el tiempo parece detenerse justo antes del momento de la verdad, creando un clímax que es a la vez épico e íntimo, un ballet de la muerte que se queda grabado en la memoria de todos aquellos que ven la película. Y es que el duelo final es mucho más que un enfrentamiento entre pistolas, es un enfrentamiento entre personalidades, historias y destinos, en la que cada uno de ellos tiene su propia motivación, su propio código, y es esa complejidad lo que enriquece esta escena, en la que no ganará quien desenfunda más rápido como en cualquier otro duelo típico del western, sino quien ha jugado mejor sus cartas hasta ahora en esta partida mortal. Duelo que además de resolver el conflicto sobre quién se queda con el oro, también cierra los conflictos y dinámicas entre estos personajes, especialmente entre Rubio y el Tuco, cuya amistad de amor-odio ha sido una constante a lo largo de la película y el motor en la que se basa literalmente toda la película. No han parado de putearse entre ellos, pero a la vez se han ayudado y preocupado el uno por el otro, y es en esta escena donde se resuelve esto, y es que son en sí mismos los personajes el corazón de esta película, los que aguantan todo el peso. Por un lado tenemos a Tuco, el feo, interpretado por Eli Wallach, un bandido sin escrúpulos pero con una humanidad que lo hace imposible de odiar, además de ser el recurso cómico de la película. Por el otro lado está Sentencia, el malo, encarnado por Lee Van Cleef, el arquetipo del villano frío y calculador, y finalmente Rubio, el bueno, interpretado por Clint Eastwood, el hombre sin nombre de esta trilogía que se convierte en el símbolo de antihéroe. Así que sin más dilación en este vídeo vamos a desglosar cada uno de estos elementos, explorar cómo se construye esta tensión y por qué el bueno, el feo y el malo sigue siendo la joya de la corona en la trilogía del dólar de Sergio Leone. I've been looking for you for 8 months. Now I find you in exactly the position that suits me. When you have to shoot, shoot, don't talk. Para comprender la grandeza del duelo final en el bueno, el feo y el malo, necesitamos sumergirnos en el contexto específico de la trama y de los personajes. La historia se sitúa durante la Guerra de Secesión estadounidense, un periodo de caos y anarquía que va acorde con la moralidad ambigua y la violencia de los personajes. En medio de este conflicto, tres forajidos, Rubio, Tuco y Sentencia, se embarcan en la búsqueda de un tesoro enterrado en un cementerio. La introducción de los personajes en sí mismo es magistral, y establece claramente sus personalidades en muy poco tiempo, empezando las presentaciones desde una aura misteriosa que no tarda en desvanecerse. Comencemos primero con el Tuco, apodado el feo. Esta se realiza a través de unos cazarrecompensas que están buscando a un hombre desconocido para el espectador, los cuales le localizan en un edificio abandonado y tratan de darles caza introduciéndose en el edificio para ello, y una vez que entran solo oímos los disparos sin saber qué está ocurriendo, siendo lo siguiente que vemos a el Tuco saltando por la ventana para huir. No se sabe cómo, pero este se libra de ellos fuera de cámara, y con este salto se nos revela como un bandido torpe pero astuto, constantemente al borde de la captura, con una personalidad descarada y una capacidad para sobrevivir en las circunstancias más adversas. Pero también como es un hombre con una suerte horrible, ya que es capturado muy poco después por otros cazarrecompensas, lo cual revela otra cosa más, y es que el Tuco necesita un ángel de la guarda, el cual será presentado justo en ese momento, siendo precisamente Rubio, el bueno, interpretado por Clint Eastwood. Este es introducido de una manera implacable, matando de un plumazo a los perseguidores del Tuco sin casi mediar palabra. La película en este momento juega con una ambigüedad. Primero parece que Rubio es un cómplice de este por la manera en la que se compadrean, pero vemos que nada más lejos de la realidad. ¡Hijo de puta que te parió! You pay for this. I hope you end up in a graveyard with the cholera and the rabies and the plague. Le captura para entregársela al sheriff,
Aquí la película en este momento nos hace creer dos cosas: que Rubio es el arquetipo del clásico héroe del western, y por la reacción del Tuco que este será el alivio cómico de la cinta. Pero esto no acaba aquí. El giro de guión final lo vemos durante la ejecución del Tuco. Este permanece impasible y tranquilo. Pero claro, ¿quién permanece impasible durante su propia ejecución? First time. Lo cual nos da una pista de por qué esto no acabará con su ejecución, mientras que de fondo vemos a Rubio observándolo todo, como si quisiera asegurarse de su muerte. Solo que cuando llega la hora de la verdad, impide su ejecución. Corta la cuerda de un disparo y hace que el Tuco huya. Iros quedando con todo esto porque todo tiene mucho que ver con el final, siendo este el último giro de guión que revela que Eastwood no es el héroe clásico del western que comentábamos, sino un antihéroe canalla. Aún así, vemos más adelante cómo esta simbiosis no es perfecta. Pese a que se complementen bastante bien, no se fían el uno del otro y se ve que tienen intereses contrapuestos en muchas ocasiones, lo cual lleva a Eastwood a disolver la asociación con el Tuco y a dejarle la estocada, robándole y dejándole atado. Wait, Blondie! Listen, Blondie! ¡Hijo de una gran puta! Y haciendo que por consecuencia, que el Tuco busque su venganza posteriormente. Una venganza en la que volveremos a ver la mala suerte del Tuco en repetidas ocasiones. I have another system, a little different than yours. I don't shoot the rope. I shoot the legs off the stool. Adiós. Contraponiéndose en cambio la de Rubio, aunque este deba sufrir una travesía por el desierto por traicionar al Tuco. Sobre esta relación contradictoria entre el Rubio y el Tuco se construye toda la película. Y es que a pesar de sus diferencias y conflictos constantes, ambos personajes dependen uno del otro en momentos cruciales. Rubio necesita al Tuco para localizar el cementerio donde está enterrado el tesoro, y Tuco necesita al Rubio para conocer el nombre de la tumba donde está exactamente, en un equilibrio tenso entre ellos en el que se alternan entre traicionarse y colaborar. Además que a pesar de sus desavenencias, ambos desarrollan un cierto nivel de respeto y comprensión por las habilidades del otro, valorándose mutuamente. Tuco reconoce la habilidad del Rubio con las armas y su capacidad para manejar situaciones muy peligrosas, mientras que Rubio valora la astucia y la supervivencia de Tuco en circunstancias adversas. Además de que Rubio conoce el lado más humano del Tuco, ya que a pesar de su codicia y traición, tiene momentos de vulnerabilidad. Un ejemplo clave de la vulnerabilidad se muestra cuando el Tuco se reúne con su hermano, que es un sacerdote, discutiendo ambos sobre sus padres y sus respectivos modos de vida. You talk about mother and father. You think you're better than I am. Where we came from, if one did not want to die of poverty, one became a priest or a bandit. You remember when you left to become a priest? I stayed behind. I tried, but it was no good. I must have been 10, 12. I don't remember which. You became a priest because you were too much of a coward to do what I do. Viendo el lado más humano y emocional de Tuco, luchando contra su propio pasado y sus decisiones, escena que el Rubio observará y por la cual se determinará el destino de este, cuando precisamente lo tenga en sus manos. Y como no podemos olvidarnos que la relación entre el Rubio y Tuco también sirve como un punto cómico en la película, con intercambios sarcásticos y situaciones absurdas que alivian la tensión. De la presentación de los personajes nos queda sentencia, el malo, interpretado por la estrella de los western Lee Van Cleef. Este es presentado durante un trabajo de asesinato y obtención de información, intimidando y jugando con su presa. Pero lo más importante de aquí es la definición de su código moral por el que se rige, cuando le pagan por un encargo. Este siempre mata sus objetivos, aunque no tenga por qué hacerlo, como cuando va a matar al granjero que era su objetivo, y este le propone que le perdone la vida cambiándole el contrato para matar a quien le ha contratado en primera instancia. Sentencia mata al granjero para cumplir su primer acuerdo, y luego mata a su primer jefe para cumplir el segundo. Aunque esto último no era para nada necesario. Es este código implacable y su eficiencia letal lo que le distinguen como el verdadero villano de la historia. Una presentación mucho más simple que las dos anteriores, pero también muy efectiva. Desde aquí hasta el duelo final que vamos a analizar, la película pondrá en aprieto al dúo formado por Tuco y Rubio, encontrándose en situaciones extremas que ponen a prueba su alianza, desde ser internados en un campo de prisioneros e incluso una tortura, hasta sobrevivir a las desventuras de la guerra, como cuando el Tuco debe escapar de su captor saltando del tren. Su relación se fortalece a través de una serie de eventos que, aunque marcados por la traición, también se revelan momentos de camaradería y de apoyo, como cuando el dúo se vuelve a reunir de nuevo y enfrenta juntos a los mercenarios de Sentencia, cubriéndose las espaldas mutuamente. O como cuando deben volar un puente
en mitad de una batalla entre unionistas y secesionistas para poder llegar a su destino. Momento en el que la película incluso se da un respiro para mostrarnos los horrores y sinsentidos de la guerra, pues la propia batalla por el puente se plantea como una pérdida de vidas sin ningún sentido y propósito real, ya que ninguno de los dos bandos es capaz de imponerse sobre el otro, y cuyos resultados nos enseñan una vez que el puente ha sido destruido, con todo lujo de detalles. Pero es en el propio proceso de destrucción de ese puente, cuando están colocando las cargas de dinamita, cuando la película da la última clave para el duelo final. Y es que en este momento, bajo la premisa de la posible muerte de uno de los dos mientras vuelan el puente, deciden revelarse mutuamente la información que el otro desconoce, diciendo Tuco la ubicación del cementerio y Rubio el de la tumba. Con esto ya tenemos toda la información necesaria para analizar la escena del duelo. Y sí, toda esta explicación no solo es necesaria, sino de vital importancia para entenderla, ya lo vais a ver, ya que la parte menos importante, irónicamente, del duelo es el propio duelo, pero eso lo voy a explicar más adelante. La escena comienza en un punto cercano al cementerio. Rubio se encuentra asistiendo a un soldado moribundo, haciendo que sus últimos momentos sean más llevaderos, tapándolo con su chaqueta y dándole un cigarrillo, encontrando por casualidad el poncho tan característico de la saga, lo cual revela que cronológicamente esta película es la primera de las tres pese a que sea la última que salió. Pero sobre todo vemos una nueva traición cuando el Tuco huye para hacerse el solo con el botín, mientras que de nuevo se nos muestra la suerte tan dispar de ambos personajes, ya que Rubio se encuentra con un cañón cargado que casualmente está apuntando en dirección al Tuco, mientras que este debe andar esquivando cañonazos. Momento en el que Tuco llega a su destino después de dar una voltereta, sonando precisamente en ese instante Ecstasy of Gold de la maravillosa banda sonora de Ennio Morricone. Mientras que Tuco observa la inmensidad del cementerio de la guerra, parado entre las tumbas en un paisaje totalmente desolado, mientras que su rostro refleja una mezcla de asombro y desconcierto, abrumándose y sin nociones de dónde ir. Pero tal y como el propio nombre de este tema menciona, el éxtasis por el oro, Tuco empieza a correr por el cementerio sin saber a dónde va, de forma alegre, extasiado por un frenesí ante la idea de tener el tesoro por fin a su alcance, corriendo como un niño y con el rostro iluminado, de una forma anárquica, de un lado a otro sin rumbo, visto desde sus propios ojos cuando la cámara adopta la perspectiva de primera persona y vemos como el entorno gira cada vez más y más rápido, y de forma cada vez más borrosa, mientras que la música va adquiriendo intensidad hasta que encuentra la tumba por pura casualidad y culmina, empezando una consecución de un giro de guión tras otro a partir de ahora, porque claro, esto no puede ser tan simple. Tuco, entusiasmado, empieza a cavar con sus manos desnudas como si pudiera oler el oro. En ese momento, Rubio aparece detrás de él, le lanza una pala y le ordena cavar. Esta acción en sí misma no es más que una humillación, pues Rubio sabe de sobra que esa tumba no es la correcta, ya que anteriormente en el puente le mintió, pero antes de que Tuco pueda seguir cavando, ocurre otro giro de guión más. Cuando Sentencia aparece detrás de Rubio lanzándole una pala y apuntándole con su pistola y con un tono sarcástico le invita a Rubio a cavar, solo para que un Rubio, mientras que mantiene la calma, revele que esta tumba no contiene el oro, y que había mentido, mientras que Tuco se indigna con Rubio pese que le haya traicionado, ya que él sí que dijo el nombre real del cementerio cuando estaban colocando la dinamita en el puente. Pero lo más importante, y lo que da la razón a este duelo, es que se niega a revelar el nombre de la tumba correcta en ese momento. En lugar de esto, Rubio propone un macabro juego, escribe el verdadero nombre de la tumba en una piedra y sugiere que en un duelo decidirá quién sobrevivirá para reclamar el botín, un juego cuyas cartas ya están marcadas por el propio Rubio, no dejando más remedio a los otros dos que jugar a su juego, porque no tienen ninguna otra forma de saber el nombre real, ya que si le disparan antes del duelo tampoco lograrán el nombre de la tumba. El planteamiento de Leone para este duelo es muy diferente al del resto de duelos de la saga. Leone considera que lo importante no es la resolución del duelo, sino su anticipación junto a las expectativas y la tensión que generan, pudiendo el tiroteo durar apenas unos 3 segundos, pero su anticipación puede haberse alargado por muchos minutos antes de que culmine. Pero en este caso, Leone llevará esta idea a su máxima expresión y con mucha diferencia, ya que generalmente los duelos de la trilogía del dólar se plantean así.
Primero, Eastwood confronta a los forajidos de turno que se le cruzan. Tienen una conversación cargada de burlas por ambas partes hasta que Eastwood les desafía abiertamente. Después empieza una música, la cual anuncia hostilidades entre el protagonista y el resto de forajidos, elevando la tensión poco a poco mientras que nos muestran planos cercanos de los rostros tensos de los involucrados, la preparación de las armas y los movimientos lentos hacia el revólver para añadir suspenso mientras que la música añadida para generar tensión va subiendo en intensidad. Hasta que culmina de manera rápida, explícita y brutal. En este caso la música no es para iniciar las hostilidades, sino para marcar el ritmo del duelo. Un duelo que se cocina a fuego lento. Primero los tres hombres, ahora completamente conscientes de la situación, tres duelistas que han demostrado ser muy rápidos desenfundando y que en un principio están igualados. Estos no conversan entre sí, ya que simplemente ya está todo dicho, y se preparan para el duelo final, tomando posiciones lentamente a lo largo del círculo que está en el centro del cementerio, mientras que cierran a su vez un triángulo entre ellos. La cámara de Leone nos muestra planos cerrados de los ojos de cada personaje con el propósito de mostrar la tensión que siente cada uno de estos tres personajes, mostrándonos a Sentencia y a Tuco en un estado de alerta máxima, mientras que vemos a Rubio mucho más tranquilo y sereno. Cada movimiento es calculado y cada segundo parece eterno. Las músicas de Morricone se elevan de nuevo y rompe solo para parar abruptamente. Esto en un duelo normal implicaría la conclusión del duelo y el intercambio de balas. Pero este no es un duelo normal, el fin de la música nos engaña y nos da un breve respiro en su lugar, en el que escuchamos el sonido del viento y del ruido ambiental, solo para que la melodía vuelva a empezar de nuevo. Una melodía que es a la vez épica pero también íntima. Como íntimo es el duelo que viene definido por las relaciones entre ellos, marcando el ritmo de la espera, mientras que los rostros del Tuco y Sentencia están bañados en sudor, la tensión en sus músculos se ve palpable, a diferencia del Rubio que se sigue mostrando muy calmado. Rubio observa fijamente sin mover la mirada, pero en un plano que impide saber a dónde mira. Sentencia en cambio alterna la mirada entre Tuco y Rubio, y Tuco a su vez hace lo mismo entre Rubio y Sentencia, en un juego de miradas que es una danza mortal, en la que cada uno intenta adivinar el movimiento del otro, y en el que un error de cálculo les puede costar la vida, mientras que vemos que los dedos se acercan lentamente a las pistolas, cada uno preparado para desenfundar en un instante, y mientras que la música se acelera y se eleva el tono, vemos como tanto Tuco como Sentencia aumentan su ritmo de respiración, cada vez están más nerviosos y aumenta la velocidad en la que cambian de mirada de uno a otro, mientras que en cambio Rubio se mantiene impasible, con la mirada fija y sin ninguna manera de saber a dónde está mirando, dejando claro que ya ha elegido objetivo pero sin revelarse quién es, mientras que la cámara de Leone adquiere velocidad y cada vez cambia más rápido de planos. Uno de los protagonistas con la mano cada vez más próxima a los revólveres y cada vez nos muestra más cerca los ojos de los protagonistas, hasta que culmina la música y culmina la tensión. Sonando el destello de los cañones y el eco de los disparos en el aire. En un solo instante, el destino de los tres hombres se decide, siendo Sentencia quien cae, abatido por el disparo de Rubio. Mientras que Tuco se da cuenta de que su pistola está descargada, una trampa que Rubio había preparado de antemano al descargarle el arma la noche anterior. Este es el punto clave del duelo, pues es lo que permite ganar a Rubio y se revela el motivo de su mirada fija. Solo se fijaba en Sentencia porque era la única amenaza. Además que en el proceso le salva la vida a Tuco, pues es el objetivo que Sentencia elige, tal y como podemos observar cuando Sentencia mira desenfunda y se dispone a disparar. Pero tan importante como la estrategia de Rubio para ganar es a su vez la reacción de Tuco, ya que pese a dudar durante toda la preparación sobre a quién debe disparar, observando por igual a Rubio y a Sentencia, cuando toca desenfundar no duda en ningún momento y elige disparar a Sentencia, inclusive cuando este ya está abatido y se encuentra moribundo en el suelo y antes de entender que su arma está descargada, intenta dispararle mientras que no comprende por qué su arma no dispara, y esto también es importante, ya que objetivamente en ese momento Rubio es una amenaza potencial mucho mayor y aún así elige disparar a Sentencia. La expresión de Tuco cambia de sorpresa a furia y luego a resignación. Rubio se acerca lentamente de forma calmada y señala el lugar exacto donde está encerrado Loro, la cual es una tumba sin nombre, siendo este precisamente el giro final del duelo. No había apuntado nada en la piedra. En ese momento, Tuco comprende que no ha sido superado por la velocidad de desenfundar el arma,
sino por la astucia de Rubio, soltando una frase icónica de esta saga. You see, in this world, there's two kinds of people, my friend. Those with loaded guns, those who dig. You dig. Una frase que no es solo para hacerse el chulo, que también evidentemente, sino que es una frase recurrente del Tuco. There are two kinds of people in the world, my friend. Those with a rope around their neck and the people who have the job of doing the cutting. There are two kinds of Spurs, my friend. Those that come in by the door, those that come in by the window. Que Rubio toma prestada adaptándola al momento y circunstancias, pero incluso después de la consecución del duelo, la película acaba con más sorpresa. Tuco desentierra y encuentra el oro, pero su alegría le dura muy poco. Concretamente se la acaba cuando mira arriba. La escena culmina con Rubio dejando a Tuco con una última humillación, pero también el que es a su vez, irónicamente, un gesto de camaradería. Tanto Rubio como Tuco, después de una larga travesía en la que han sido aliados, enemigos y amigos, todo a la vez, sí, las tres a la vez, ha concluido uniendo fuerzas. Y la conclusión es que han acabado como compañeros pese a su relación contradictoria. Es por ello que Rubio decide ser justo con él, ya que en lugar de matarlo y quedarse con todo el oro o dejarle vivo y llevarse todo el oro, decide devolverle favores pasados como la travesía en el desierto que el Tuco le hizo pasar, además de otras tantas cosas, justo antes de separar sus caminos, decidiendo ajustar cuentas con él por última vez, atándolo con una soga mientras que deja a sus pies la mitad del botín, tal y como hacían al principio de la película, dejando al Tuco en una situación límite frente al botín que siempre había soñado tener, mientras que lucha por sobrevivir mientras que este se aleja y le deja totalmente solo para que poco después repetir el truco del disparo para cortar la cuerda, permitiéndole vivir para ver otro día, y demostrando por qué Rubio es el bueno de los tres, que básicamente es el bueno porque es el menos cabrón de los tres, mientras que un Tuco que acaba de sobrevivir de nuevo por la mínima, se levanta para concluir su labor de alivio cómico. Y maldecir a Rubio por última vez, siendo este el cierre perfecto para la película y la escena. Siendo todos estos motivos la razón de que este duelo sea tan épico, y de por qué El bueno, el feo y el malo es la mejor película de las tres de la trilogía del dólar de Sergio Leone. Si te ha gustado este vídeo, te recomiendo este otro en el que reseño la primera película de la trilogía del dólar, por un puñado de dólares. No es un análisis en sí, sino que más bien es una review bastante desenfrenada. Y en breve subiré al canal la primera parte de la biografía de Sergio Leone y su análisis de su filmografía. Así que suscríbete, dale a la campanita porque se vienen cositas. Un saludo y hasta la próxima.